I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. I am Gladly. the ghost of Uchiha. Y hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí entra un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Y sin más nada que decir, empecemos con el video. Capítulo 2. El fantasma Batosai. Desde que dejó las montañas, Naruto había tomado en serio las palabras de sus dos mentores y emprendió su propio camino. Pasarán algunos meses antes de que alguien escuche su nombre y para otros será conocido como The Phantom Batosai. Sin embargo, aunque sus amos pueden volver a verlo o no, sabrán que es él cuando escuchen su apodo. Irónicamente, también recibió el nombre de Batosai, al igual que el otro usuario de Iten Mitsuru Hiryu. Al principio, solo se vio a un espadachín desconocido que desapareció sin dejar rastro. Los viajeros al principio pensaron que era solo un truco de la luz, o simplemente no pensaron que fuera importante, por lo que los ignoraron. Fue solo más tarde que encontraron varios cuerpos dondequiera que se vio al espadachín. Algunos pensaron que era algún espíritu vengativo de algún samurái muerto y el hecho de que siempre vistiera de blanco les hizo creer que era una especie de fantasma. Por la forma en que cortaron los cuerpos, simplemente no podían creer que ni una sola gota de sangre estuviera sobre él. Hubo rumores de que fue así como obtuvo su nombre de Phantom Batosai. También le dieron otros nombres como Ghost Swordsman, White Samurai o Evil Slayer, etc. Oficialmente, ningún pueblo le dio una recompensa porque todos y cada uno de los hombres que mató eran culpables o luego fueron encontrados criminales. Por lo tanto, solo los jefes clandestinos quieren su cabeza ya que había cerrado muchas de sus operaciones. Desafortunadamente, nadie sabe quién era, lo que hacía que estos señores del crimen se sintieran tan frustrados. Todo lo que saben es que solo se viste de blanco, y hay mucha gente que también lo hace. Sin que ellos lo supieran, el verdadero Phantom Batosai aún no era adolescente y Naruto no tenía intención de anunciarle al mundo quién era. Además, ¿quién creería que el famoso verdugo era solo un niño? Como su nombre lo indica, no era un héroe, simplemente mata a quien cree que es un tipo malo. Tampoco era lo suficientemente arrogante como para pensar quién vivirá y quién debería morir. Después de entrenar con dos maestros, llegó a la misma conclusión que Kenshin para proteger a aquellos que necesitaban su protección. Aquellos bandidos o criminales que cumplan con sus criterios serán eliminados rápidamente, y cualquier prisionero que encuentre será liberado de inmediato. Si llega a haber un momento en el que no estaba seguro, acamparía alrededor de ellos hasta que decidiera actuar, pero esas ocasiones eran raras. De alguna manera, eran como sus sextos sentidos cuando miraba y observaba sus movimientos, además de mirarlos a los ojos. Los que tenían intenciones oscuras y malvadas eran fáciles de sentir y junto con sus instintos, no muchos pueden escapar de su juicio. Con sus sentidos agudos y agudos, incluso podría matarlos a todos con los ojos vendados. Su aura enfermiza y repugnante era como feos faros que le indicaban su posición exacta. Además, su entrenamiento completo con Iko Seijuro le dio toda la experiencia que necesitaba para saber cómo pelearía su oponente contra él. Además, el tiempo que pasó con Zeta Sojiro le enseñó a moverse en la oscuridad y sin siquiera chocar contra los árboles. Los bandidos no tuvieron ninguna posibilidad, después de encargarse de ellos, simplemente rompió las cerraduras y siguió su camino. Los esclavos y rehenes pueden liberarse más tarde en la mañana, deberían poder manejar el resto por su cuenta. Fue rápido y silencioso que los prisioneros no supieron que habían sido liberados hasta la mañana siguiente. Como era relativamente nuevo en esto, no había mucho que pudiera ofrecerles. Al no tener contactos conocidos ni dinero, no hay ninguna razón para que se quede. Además, si todavía quiere mantener su identidad en secreto, cuanto menos gente lo vea, mejor. Aquellos que lo vieron siempre terminaban muertos y como los prisioneros normalmente estaban encerrados, él estaba a salvo. Incluso si lo ven de alguna manera, sería solo un borrón porque se movía muy rápido. Esa fue la razón por la que nadie se dio cuenta de que todavía tenía solo 10 años. La verdadera historia comenzó unos días después de que dejara las montañas.
No pensó que se encontraría con bandidos tan pronto, pero se sorprendió de que terminara en medio de su redada. Lamentablemente, era demasiado tarde ya que todos estaban muertos y los bandidos estaban peleando por quien debería obtener una mayor parte. Al ver que era solo un niño y que venía de las montañas, pensaron que no tenía dinero y le dijeron que se fuera. Sin embargo, el bandido que perdió su argumento pensó que podría quitarle la espada al mocoso. Antes de que pueda terminar su demanda, fue utilizado como ejemplo para Double Dragon Flash, donde fue cortado por la cintura cuando su mitad superior fue golpeada hacia un lado como basura. Su respuesta cero y sus rápidas acciones sorprendieron a todo el campamento, ya que nunca habían visto tal brutalidad y habilidad con la espada. La mitad inferior tardó casi 3 segundos en caer, lo que despertó a la otra pandilla cuando descubrieron que el niño ya no estaba donde estaba. Prepararon sus armas pero ya era demasiado tarde ya que Naruto ya los había matado. Antes de irse, Naruto quemó el kart junto con los comerciantes muertos. En cuanto a los bandidos, pueden pudrirse por lo que a él respecta. Desde entonces, había estado derribando inadaptados tras inadaptados, por lo que llamó la atención de los jefes de la mafia. Con los suministros llegando bajos, comenzaron a investigar la fuente. Desafortunadamente, los hombres que enviaron regresaron con callejones sin salida o nunca regresaron. Más tarde se enteraron de que todos sus jornaleros estaban muertos. Cuando llegaron informes de víctimas vivas, se dieron cuenta de que alguien estaba matando a sus fuentes. Lo llamaron el Batosai porque ya mató a más de 100 de su gente. Además de eso, también ofrecieron una gran recompensa por su cabeza, pero sin una foto nadie sabía a quién estaban buscando. Dado que la única descripción disponible era su código de vestimenta blanca, muchos espadachines fueron arrastrados a las peleas o perseguidos por los asaltantes. Entre el caos estaba Naruto, nunca sospecharon de él y la mayoría pensaría que solo era un chico de los recados o algo así. Sabía que los jefes de la mafia lo perseguían, los meses de viaje con Zeta Sojiro también le enseñaron los valores de la recopilación de información. Sabía a dónde ir y a quién pedir información, todo lo que tenía que hacer era fingir que estaba allí en nombre de su amo. Con la cantidad correcta de Ryo, no necesitaba una razón y los informantes le darán lo que necesita. Además de su capa de gran tamaño y parches sobre sus marcas de bigotes, se esconde de los demás en caso de que alguien lo reconozca. Naruto también había pensado en eliminar a los señores del crimen y terminar con eso porque eran los principales culpables, pero luego decidió no hacerlo. No quería iniciar un baño de sangre en medio de la ciudad, ni tampoco quería levantar demasiadas banderas rojas sobre sí mismo, por lo que mantuvo un perfil bajo. Además, causaría un ejército de inocentes ejecutores locales sobre él, por lo que los dejó solos a menos que absolutamente deba intervenir. Sin los matones haciendo su trabajo sucio, estos capos del crimen no se ensuciarían las manos ni se involucrarían directamente. Oficialmente, nunca hubo una recompensa por él porque todos y cada uno de los hombres que mató eran culpables o luego fueron encontrados criminales. Solo los señores del crimen aún mantenían una recompensa activa por su cabeza y no lo harían demasiado abiertamente para evitar que los atacara, además de que todavía no saben quién es. Hubo una vez en que uno de ellos fue demasiado lejos y desafió directamente a Batosai. Si bien tampoco tenía información sobre quién era, descubrió que tal vez había algo entre él y las personas que había rescatado. Así, con su ingeniosa idea, decidió capturar a estas personas y las colocó en la tabla de cortar. Lamentablemente, estas personas solo habían sido liberadas de un infierno para ir a otro. Ellos fueron algunos de los refugiados que tuvieron la desafortunada suerte de llegar a este pueblo y terminar en manos del corrupto alcalde. Como todos los civiles normales, se presentan en la comisaría más cercana y entregan su declaración y les notifican los cadáveres. Sin embargo, desconocido tanto para la estación como para estas personas, el informe termina en la mesa del alcalde. Habiendo leído sus informes, el alcalde supo que tenía el grupo correcto y los encerró como cómplices por matar a gente buena. Su decreto fue para que el Batosai se rebelara y se entregara a su justicia. Esa noche, justo cuando creían que el cobarde espadachín no se presentaría, el alcalde ordenó la ejecución de todos. Si estas personas estaban con el Batosai o no significaban nada para él, solo eran una excusa para atrapar al escurridizo espadachín. Justo cuando los guardias comienzan a arrastrar a los refugiados para una ejecución en vivo, la oscuridad cae sobre ellos. Cuando los sirvientes volvieron a encender todas las antorchas, se sorprendieron de que el alcalde ya no gritara pidiendo órdenes.
Encontraron la razón cuando se dieron la vuelta y encontraron a todos los guardias muertos en su propio charco de sangre, incluido su empleador. Los funcionarios fueron llamados y vinieron para la investigación y pocos daimyos incluso se presentaron para el cuerpo. Sin embargo, sin que otros lo supieran, todas las personas presentes fueron amenazadas u obligadas a hacer negocios con el alcalde. Cuando la noticia llegaba a sus oídos, tenían que venir personalmente para comprobarlo y asegurarse de que realmente estaba muerto. Con tantos líderes en un solo lugar, el comisionado tuvo que hacer una investigación completa y averiguar cómo y por qué había sucedido. Afortunadamente le aseguraron que no les interesaba la captura porque en el fondo sabían que todos querían al alcalde muerto. De hecho, no les sorprendería que uno de ellos hubiera contratado a un asaltante, pero dado que el tirano estaba bien conectado, temían que pudiera haber fracasado. Era bien sabido que tenía el respaldo de varios políticos de alto rango, así como ninjas que trabajaban para él, incluso puede ser un pueblo escondido. Después de todo, pudo chantajearlos, por lo que creen que tiene algunas personas entre sus empleados, por lo que no pudieron intentar nada. Sin embargo, cuando se reunieron y se dieron cuenta de que ninguno de ellos había ordenado un asesinato, comenzaron a preguntarse quién era el tercero. Por lo tanto, la razón por la que ordenaron una investigación, esperaban mantener el incidente en secreto, pero sería imposible. Sin la orden el comisario ya había iniciado la investigación porque era parte de su trabajo. Él tampoco había planeado detener al agresor porque, a partir de la investigación en curso, entendió que quienquiera que fuera este Batosai solo estaba tratando de salvar a la gente. Como jefe del departamento de policía, estaba avergonzado de que fuera su departamento el que comenzara todo este lío y la razón principal por la que estas personas estuvieran en manos del alcalde. Después de revisar los informes recientes en la oficina del alcalde, encontró sus propios informes originales junto con sus propias firmas. Cuando volvió a los archivos de la policía, encontró varios documentos faltantes e informes que había ocultado sobre el alcalde. Recordó su reunión anterior donde lo confrontó con pruebas de sus malas acciones y asociación con varios jefes de la mafia. Su respuesta fue por el bien del pueblo y que solo debía preocuparse por la seguridad de la gente y no por la política. Él cree que, por la seguridad de los dos miembros de su familia, debería abandonar este asunto porque contra estas personas no tenía ninguna posibilidad. Si tenía suerte, podría encontrarse muerto por accidente, pero si tenía mala suerte, tanto su única hija como su esposa serían violadas. El alcalde mostró sus preocupaciones falsas cuando aconsejó al jefe de policía que no siguiera adelante. Como dice el viejo refrán, si no puedes vencerlos, te unes a ellos. Por lo tanto, sugirió unirse a él o hacerse a un lado para no involucrarse demasiado porque estas personas tienen ojos y oídos en todas partes. Naturalmente, el comisario no se unió a ellos, últimamente se dio cuenta de que ambas respuestas estaban equivocadas, por lo que se sintió muy avergonzado de sí mismo. Si bien es posible que no haya participado en las malas acciones, sabía lo que sucedía y eligió ignorarlos por completo. Fue solo el consejo de los daimyos y sus compañeros oficiales que mantuvo el cargo porque nunca se puede saber si el próximo jefe sería tan corrupto como el alcalde. Los daimyos sabían que el jefe principal era un buen hombre, por lo que le prometieron que ayudarían financieramente al pueblo y evitarían que otro alcalde corrupto se hiciera cargo. Fue una buena noticia tras otra, ya que el jefe de policía sabía que la ciudad no podía sobrevivir sin el dinero del alcalde, por lo que tenía todos los poderes. Por ello, trabajó arduamente en la investigación y entregó un informe satisfactorio. Como habían acordado los daimyos, solo debían averiguar cómo y por qué sucedió. Todos sabían que su alcalde había estado involucrado con los otros sindicatos, por lo que no querían que una guerra de pandillas arrastrara su ciudad o sus compromisos. Sin embargo, esa noción cambia a medida que la investigación conduce a un individuo que todos los jefes de la mafia parecen querer tener en sus manos. Aparte de la larga lista de crímenes y riquezas que el alcalde había acumulado, el comisionado había descubierto muchos informes nuevos y recientes del Batosai. Más tarde, el jefe descubrió que varios recursos provenían de su oficina y descubrieron que tenían parte de la culpa. Por eso se había encargado de indemnizar a estos prisioneros. Los daimyos también agregaron su propio apoyo después de escuchar que fue el misterioso Batosai el que mató al alcalde. Durante las investigaciones, el comisionado se había preparado para abandonar el caso si alguna vez encontraba pruebas contundentes de quién era.
Esta fue la única vez que estuvo feliz de hacer la vista gorda ante la ley. El Battosai no solo había salvado a estos refugiados, sino que también había salvado indirectamente a su ciudad. Si bien la policía había hecho todo lo posible para mantener todo cerca de su pecho, la muerte de un tirano ya se extendía por las calles y todos habían comenzado a celebrar. Se rumorea que un espadachín desconocido llegó a la ciudad y el alcalde intentó desafiarlo, pero perdió gravemente. Con el caos en la estación y la cantidad de testigos durante el interrogatorio, estalló la noticia y se extendió el nombre de espadachín fantasma. El comisionado puede no estar contento con su eficiencia en su contención, pero acepta los resultados positivos que trajo. Si bien la ciudad sabía acerca de su benefactor, también trataron a los refugiados como héroes ya que les habían traído el Battosai. En cierto modo, era como la redención de su pueblo, así que el jefe de policía lo dejó pasar. Al final de la semana, el comisionado se sorprendió de que tanto él como su equipo aún no pudieran encontrar ninguna evidencia hecha por el llamado Battosai. Todavía podía recordar el testamento del trabajador del establo, su expresión aterrorizada todavía fresca en su mente mientras los recordaba. El pobre idiota no dejaba de repetir cómo vio una cuchilla que atravesó el complejo, absorbiendo toda la luz por donde pasaba. Ni siquiera se detuvo ante los guardias mientras los atravesaba con la mano, probablemente matándolos o maldiciéndolos en su camino. Si el jefe no hubiera conocido al anciano, habría pensado que estaba senil. Lamentablemente, él fue el único testigo que vio el fantasma, los otros sirvientes solo informaron lo mismo. Un apagón y luego todos muertos. Había pensado que todos estaban tratando de proteger al asesino, pero dado que su declaración coincide con el evento de ese día, descarta la posibilidad de que estuvieran colaborando entre sí. Según la investigación en el sitio, el asesino ni siquiera dejó una sola huella. Imposible. En sus 30 años de trabajo policial como el Battosai puede salir del sitio sin mancharlo de sangre cuando toda la corte está en un charco de sangre. Sin embargo, una cosa estaba clara, el golpe mortal fue dado por un espadachín extremadamente bien entrenado. Los expertos examinaron tanto los golpes mortales como las marcas de corte, todos creían que fue hecho con una nodachi y por un espadachín muy hábil. Lo que fue aún más sorprendente fue que nunca vieron marcas como estas. Lo hizo sin dudarlo y cortando directamente el hueso, lo que era difícil incluso para espadachines bien entrenados. Desafortunadamente, era la única evidencia que tenía del Battosai, ya que coincide con las muertes en sus otros informes de otro distrito. Al parecer, no eran las únicas personas que investigaban a este espadachín. Como dijo el alcalde en su informe, este personaje de Battosai había estado matando no solo a sus hombres, sino también a otras familias de gánsteres. Al ver que ya tenían una recompensa que rivaliza con las aldeas ocultas más fuertes, muchas organizaciones también habían estado investigando al escurridizo hombre misterioso. Afortunadamente, nadie sabe quién era ni su verdadera identidad. Según la red clandestina, más de 300 forajidos fueron asesinados en menos de 4 meses. El comisionado calculó que ahora serían más de 400 delincuentes si incluyen al alcalde y al resto de su grupo. En cuanto a Naruto, cuando el alcalde lo desafió, llegó 3 días antes y esperó para ver si realmente estaba de acuerdo con el plan. Durante días se sentó desde la ventana más alta del hotel y observó la mansión. Recordar y medir a todos los hombres que entran y salen del recinto. No era arrogante al pensar que podía cuidar de todos sin revisar sus antecedentes. Especialmente el alcalde, estuvo en este negocio mucho antes de nacer, no es improbable que tuviera algunos guardaespaldas fuertes que lo protegieran. Si realmente necesitaba involucrarse, deberá asegurarse de que la operación sea 100% exitosa. En el pasado, había tomado la decisión de no buscar jefes de la mafia. Además de tener un perfil demasiado alto, también tienen sus propias familias y, a veces, tienen razones complicadas para estar en esta línea de negocios. Por lo tanto, no quería involucrarse demasiado, por lo tanto, solo cortó su línea de suministro y terminó con eso. Sin embargo, cuando el alcalde hizo su decreto, sabía que esto era inevitable, por lo que esperó hasta el día de la ejecución para que el alcalde posiblemente cambiara de opinión. Mientras esperaba, se había preguntado si debería simplemente irrumpir en lugar de dejar que estas personas sufrieran. Sabía en su código que no podía salvar a todos, así que no vaciló y se mantuvo firme con su espada. Como un verdadero espadachín, sostuvo su espada cerca para sostenerse. Había sido su único socio y la única fuente de tranquilidad para cualquier dificultad que enfrentaría en el futuro. Así que cuando terminó el día y el alcalde dio su orden de ejecución, él también estalló en acción.
3 días de rabia reprimida, incertidumbre y espera tuvo que soportar. Ahora es el momento de la venganza y llevará toda esa ira y frustración a todos los miembros de la banda de mafiosos. Sin siquiera detenerse, hizo un movimiento de corte en X antes de seguir con la culata de su espada para atravesarlo. No solo la puerta, los guardias también fueron asesinados por los cortes y solo eran obstáculos para él. Era una carrera contra el tiempo, por lo que no podía permitirse ningún retraso. Con 2 hombres menos todavía le quedan 74 y un alcalde. Después de haber hecho su entrada explosiva, se dio un poco de tiempo extra, ya que detendrán la ejecución e investigarán. Sus agudos sentidos le dijeron exactamente dónde estaban todos, y su alboroto también provocó que algunos se cruzaran en su camino. No tendría importancia de todos modos, porque esta noche no vivirá hasta el amanecer. Había observado y soportado durante los últimos 3 días, estos matones eran como bandidos solo que operaban dentro de la ciudad. Nuestro héroe estaba un poco sorprendido de cómo la policía local incluso les abrió paso y les hizo la vista gorda. Había preguntado y escuchado a la gente del pueblo hablar en voz baja sobre el alcalde. Habían tenido su oportunidad, ahora sería su turno de limpiar. En cuestión de segundos, había despejado el pasillo. Eran solo peones y ni siquiera necesitaba blandir su espada. Todo lo que hizo fue correr y dejar que su espada atrapara sus venas o partes vitales. Su velocidad fue tan rápida que solo sintieron una corriente de aire y luego en un charco de su propia sangre. Incluso si lo vieran venir, no sabrían cómo defenderse. Fueron como ver a un caballo a punto de pisotearte, ya que estaban demasiado conmocionados para reaccionar. Solo aquellos con la suficiente disciplina y reflejos podrán superar su inevitable muerte. En su camino al patio, corrió tan rápido que dejó atrás una aspiradora y un estampido sónico, apagando las antorchas y rompiendo todas las lámparas de aceite. Cualquiera que lo viera parecería una especie de fantasma o shinigami de paso. Esto fue especialmente cierto cuando descubrieron que todos estaban muertos después. Los usuarios de espadas más fuertes y experimentados tal vez sean lo suficientemente rápidos para desenvainar sus espadas, pero contra los secretos de Iten Mitsurugi Ryu estaban demasiado fuera de clase. Los días dedicados a la observación no se desperdiciaron, ya que Naruto tomó nota de sus estilos y de cuántos espadachines de alto nivel se enfrentará. Esa fue la razón por la que usó Dragón Martillo Flash inmediatamente antes de que chocaran, sabía desde el principio todas sus fortalezas. Estos mercenarios solo pueden mirar con incredulidad cuando su arma se rompió y ellos mismos se partieron por la mitad. Afortunadamente, solo había 3 usuarios reales de espadas y Naruto podría haberlos vencido por medios normales. Sin embargo, no quería perder demasiado tiempo en peleas sin sentido, por lo que simplemente los superó con sus especiales. Contra Iten Mitsurugi Ryu, si uno simplemente bloqueara, se encontraría con una cabeza menos o una vida menos. Además, sus armas eran como chatarra en comparación con una verdadera hoja de samurái. Una buena espada no puede ser tomada por cualquiera, debe ganarse a través de muchas dificultades y pruebas. Se creía que la mejor hoja de samurái se fabricaba con al menos 1000 pliegues. Cualquier herrero puede decirle cuánto esfuerzo supuso simplemente doblar una hoja, primero debe calentar el metal y luego batirlo para completar el primer paso del proceso de doblado. El proceso no estaba completo hasta que lo batiste de nuevo en la misma forma y eso fue solo un pliegue. Si puedes imaginar repetir los pasos 1000 veces, la espada no tendría precio y ningún herrero estaría dispuesto a separarse de algo que le puso tanto esfuerzo. Una espada samurái completa, junto con el afilado y los toques finales, eran casi una obra de arte. Solo el fabricante más dedicado puede soportar el proceso completo, de lo contrario, sería solo otro fracaso. De ahí la razón por la que solo aquellos en quienes confían estarían dispuestos a entregar su mejor trabajo. El trabajo de una vida es solo un intercambio justo con la deuda de una vida, por lo que una buena espada no puede obtenerse simplemente con dinero. No se lo darían a un espadachín sin nombre solo para que lo roben o lo pierdan, por lo tanto, solo los verdaderos espadachines tienen el honor de poseer tales espadas. Un buen ejemplo fue Araishaku, quien fue un maestro forjador de espadas en las guerras de samuráis. Su trabajo fue legendario ya que muchos samuráis aún buscaban su trabajo incluso después de la guerra. En ese momento, él quería crear un mundo sin conflictos, por lo que estudió diferentes formas de matar y creó las armas. Lamentablemente, su familia no entendió sus intenciones y no siguió su camino. Sin embargo, no vaciló porque quería un mundo donde su hijo pudiera vivir en paz, por lo que continúa forjando y creando las armas definitivas para los samuráis.
Aquellos que ponen todo su cuerpo y alma en hacer una espada son como los pintores, la única diferencia es que una espada tiene un propósito mientras que una pintura es solo arte. Si bien todas las espadas pueden tener el mismo aspecto, la calidad y la cantidad de esfuerzo puesto en ellas se mostrarán cuando se crucen. Era otra razón por la que el comisionado estaba tan fascinado, nunca había visto una pelea de espadas tan abrumadoramente unilateral. Especialmente cuando eran 76 contra 1, por lo que era extraño que fueran completamente superados. Su objetivo obvio era el alcalde, por lo que solo a él, los Battosai, le han cortado la cabeza. Gracias a este incidente, su apodo cambió a Phantom Battosai. Sus hazañas se convirtieron en uno de los temas principales en Iron Country, ya que los comerciantes y viajeros hablaban sobre cómo los defendía de los bandidos y gángsteres. Sorprendentemente aún no saben quién era, lo único que se sabía era su forma de vestir y su acto de aparecer y desaparecer. Los rumores dicen que era como un fantasma, que aparecía detrás de ti no importaba cuántas veces voltees, nunca lo verías. Otros hablaron sobre sus habilidades con la espada mientras cortaba el acero como si fuera papel. Por supuesto, los ninjas y los espadachines estaban menos inclinados a creer todo. Aquellos alrededor del país de los samuráis tuvieron que aceptar cierta semejanza con la verdad, ya que la evidencia se acumula a medida que se presentan más y más casos. Pocos espadachines también intentaron hacerse pasar por el escurridizo Phantom Battosai, pero rápidamente se demostró que eran fraudes. Algunos incluso fueron perseguidos por asaltantes ya que los jefes de la mafia todavía tenían su nombre en la parte superior de la lista de recompensas. Con múltiples multimillonarios queriendo su cabeza, tiene la recompensa más alta que rivaliza con las armas nucleares más buscadas. Por eso nadie fue lo suficientemente tonto como para reclamar su nombre o tratar de imitarlo. Además ya había una línea de expertos en Iron Country que había estado analizando su estilo y las escenas de batalla. Los rumores también mencionaron que incluso el general Mifune lo había estado buscando. Tenían razón, desde la muerte del alcalde Mifune había estado recibiendo muchos informes sobre él. Era muy amigo del antiguo Battosai, de ahí que se interesara por otro que llevaba el mismo nombre. Después de leer los informes, recuerda algunas de las similitudes, así como el estilo utilizado. Estaba convencido de que incluso si no están relacionados, debe haber alguna conexión, por lo que quería conocerlo en persona. Desafortunadamente, ninguno de sus hombres logró encontrar y entregar su invitación. En cambio, encontraron más cuerpos y siempre estaban días atrás, parece que donde quiera que vaya, los bandidos muertos se amontonan detrás de él. Fue bueno para los llamados expertos, ya que obtienen otro caso nuevo mientras acuden a la escena como palomas hambrientas durante la hora de comer. Aquellos que lo habían estado vigilando se sorprenderán bastante, ya que no eran simples matones a los que había estado matando. Por lo general, este grupo heterogéneo estaba dirigido por alguien fuerte, a menudo por nukenins que fueron expulsados de sus aldeas ocultas. Algunos incluso procedían de pueblos famosos y no eran genin. De hecho, la última incorporación a su registro fue de Kumo y era un jonin conocido por su velocidad que rivaliza con el Raikage. De alguna manera se convirtió en traidor cuando quería matar al hermano del Kage, Killer B, debido a su estado de Jinchuriki. Parece que la mayoría de su familia fue asesinada ya que formaban parte del equipo para someter al Biju y fueron asesinados en el proceso, obviamente culpó a Killer B por ello. Sin embargo, sorprendentemente, no pudo resistir ni un solo enfrentamiento contra el espadachín. Gracias a esto, muchos ninjas desconfiaban mucho del Phantom Battosai. Sus hechos no eran un secreto ya que estaban muy detallados en los informes oficiales. Se llamaron a sí mismos antropólogos forenses mientras analizan los cuerpos y el sitio en busca de evidencia. Sorprendentemente, fueron muy precisos ya que basaron su hipótesis en evidencia concluyente del sitio. Con el sitio intacto, concluyeron el informe con mayor confianza. Según su análisis, creían que el ninja murió en medio del combate. Sus armas desenvainadas eran una fuerte indicación de que estaban peleando. Sin embargo, su expresión de sorpresa en el momento de la muerte señala lo mal preparado que estaba. Como apenas hubo heridas defensivas, dedujeron que la pelea fue relativamente corta. De hecho, creían que el ninja no podía presentar una sola defensa ni ninguna ofensa evidente y murió rápidamente. El cuerpo fue enviado de regreso a Kumo para que lo identificara y así supieron sobre el espadachín. Iron Country decidió quedarse con el pago de la recompensa en caso de que encontraran al escurridizo Phantom Battosai. Como el propio general Mifune lo había dicho, su nación es dueña del espadachín su gratitud.
Al principio, nadie creía en su existencia y los funcionarios no podían dar por sentadas las palabras de algunos viajeros. Informaron que sintieron una corriente de aire frío y luego descubrieron todos los cadáveres, creían firmemente que lo que pasó volando junto a ellos era el fantasma responsable. Otros viajeros dijeron que vieron un fantasma en la escena porque desapareció inmediatamente después de que pensaron que estaban viendo cosas. El hecho de que no quedara ni un solo bandido con vida hizo que se preguntaran si se trataba de un grupo de justicieros asaltantes, pero después de examinar la escena no había suficientes huellas para respaldar esa teoría. Sin que nadie se presentara para reclamar la responsabilidad, los casos quedaron fríos durante meses. Solo más tarde, cuando tengan víctimas sobrevivientes, podrían presentar un informe adecuado, incluso entonces el caso era incompleto. No podían dejar exactamente a las personas que fueron rescatadas por un fantasma. Sin embargo, cuando juntaron los informes anteriores, creyeron que los casos estaban relacionados. Al menos creen que quien quiera que haya cometido el asesinato era humano, ya que todos los muertos que han recuperado eran bandidos o estaban en el cartel de búsqueda. Les ayuda a saber que no intentarán detener a alguien que estaba de su lado. Gracias a su trabajo no se emitió ninguna partida de búsqueda ni detención. Después de todo, no había ninguna ley en contra de matar a los malos, esa era la razón por la que se publicaban carteles de búsqueda. La verdadera pregunta era por qué nadie se presentó y reclamó la recompensa. Era algo que los funcionarios todavía estaban tratando de resolver. Un oficial pensó en voz alta que tal vez fue realmente un fantasma el que cometió todos los asesinatos, inmediatamente lo echaron de su silla. Si todo fuera a ser explicado como sobrenatural, ¿quién necesita investigadores? Por supuesto, fue reprendido por su estupidez. El comandante en jefe no estaba siendo irrazonable con sus subordinados, no quería que ellos tomaran el camino más fácil para obtener respuestas. Los samuráis estaban siendo menospreciados desde que los ninjas alcanzaron la gloria, Iron Country avergonzaría su orgullo si contrataran ninjas para resolver sus problemas. Querían demostrar que son tan buenos como los ninjas, por lo que muchos también estudiaron ninjutsu además de esgrima. Además de ser un buen apoyo para su arte, también ayuda cuando los ninjas los desafían. Fue desafortunado que su objetivo no fuera un ninja y dado que las víctimas eran solo civiles, sus palabras no tienen mucho peso en los informes. Dado que a menudo eran inexactos y, a veces, exagerados, lo que dificultaba que otros los creyeran o los funcionarios los aceptaran. Como resultado, el espadachín se convirtió en una alegría y una leyenda en la tierra de Irón y se extendió lentamente a las naciones ninja. Solo después de haber visitado la escena de la batalla se vieron obligados a reconocer su existencia, pero aún menos inclinados a creer que puede cortar acero con solo su espada. Por no hablar de cortar esposas de hierro mientras aún estaba en los prisioneros y sin herirlos. Además de eso, todavía no saben quién era el espadachín. Algunos sobrevivientes afirmaron que vieron la pelea, pero solo informaron una mancha blanca y destellos antes de que mataran a todos los bandidos. Una vez más, el funcionario no supo qué hacer con eso y fue muy difícil ponerlo en los informes oficiales. Una vez que terminó, la jaula se abrió automáticamente junto con todas sus cadenas. Dijeron que sintieron un peso o un golpe y se les abrieron todas las esposas. Después de escuchar sobre el espadachín blanco, también pensaron que era un fantasma, de lo contrario no podría haber otra explicación. Esta fue una de las razones por las que los funcionarios no pudieron tomar en serio sus palabras. Irónicamente, también fueron estos prisioneros los que mantuvieron las esposas cortadas cuando se vieron obligados a aceptar su historia. El pobre hombre todavía tenía las marcas de las esposas a juego para probarlo. Tuvieron que admitir que parecía un corte de espada y solo los vieron en bambúes de entrenamiento. Incluso entonces tuvieron que llamar a varios expertos porque ellos mismos no podían creer las evidencias. Algunos se habían preguntado si él era uno de los 7 espadachines de la niebla, eran leyendas y eran considerados los espadachines más fuertes de la nación shinobi. Sin embargo, la mayoría de los mejores samuráis estarían de acuerdo en que eran fuertes debido a sus espadas y sus habilidades para sacar a relucir sus habilidades. Si les das una hoja normal, serían como cualquier jonin pero solo con más experiencia. Mientras que el espadachín que estaban buscando, el suyo era puro arte de la espada y podía ser igual de mortal con cualquier otra espada. Por eso era el tema más candente en el mundo samurái. Era demasiado increíble, la gente así no aparece de la nada. Especialmente con esas habilidades, incluso si no estuvieran en sus registros, al menos alguien debe saber sobre ellas.
También hubo alguien con el nombre en clave Batosai durante la guerra Samurai, pero desapareció cuando terminó la guerra y este nuevo Batosai no se parecía en nada al anterior. Algunos especularon que podría ser un alumno del antiguo Batosai, pero muchos argumentaron que la versión más nueva parece mucho más hábil. Si bien el estilo de matar compartía algunas similitudes, al mismo tiempo también se veía muy diferente. Al final tuvieron que construir su perfil desde cero. En algún momento también pensaron que era una especie de Kekkei Genkai desconocido. Desde entonces, el Phantom Batosai se convirtió en el tema más importante entre los samuráis y otros espadachines. No era frecuente que un espadachín se volviera tan famoso, por lo que se convirtió en una celebridad mientras Iron Country continúa monitoreando su progreso. Además de sus trucos de desaparición, también estaban tratando de descubrir su estilo y si los rumores les hacían justicia. Sin embargo, a medida que se presentaron más casos, se difundió nueva información y más rumores salieron a la calle. Naruto pensó que su nuevo apodo era genial, por lo que decidió vestirse para el papel y se compró un traje de samurái blanco grisáceo. Si bien no era inusual para un atuendo de samurái, entre los ciudadanos normalmente está reservado para personas de clase alta. A diferencia de los pobres, estas personas quieren distinguirse al mostrar que no son de los que hacen trabajos duros que ensucien sus ropas. Vestidos de blanco demuestran que eran diferentes, por eso los nobles vestían tanto de blanco como de colores vivos. Por lo tanto, su elección de ropa no había llamado mucho la atención, pero tal vez con excepciones en los bandidos, ya que creen que tenían un amo rico, fueron rápidamente eliminados. Nadie habría creído que él era el famoso Phantom Batosai, lo más que pensaban era que solo era un manipulador de espadas para su rico maestro samurái, lo cual era común entre los señores. Como todavía estaba en su preadolescencia, su Nogachi es incluso más grande que él, por lo que tuvo que atarlo a la espalda. Por la forma en que se había remendado los bigotes, lo hacía parecer un subordinado o un sirviente. Siguiendo el consejo de su maestro, también se puso una máscara para ocultar aún más sus bigotes, ya que no quería que Konoha lo reconociera. Durante sus viajes con el maestro Sojiro, aprendió que él es lo que otros llaman un sacrificio humano y usaron el término Jinchuriki para personas como él. Los restos de ceniza de los bandidos fueron el resultado de la energía de Tsubiji, ya que eran un peligro para los humanos, incluido él mismo. Si estaba debidamente entrenado, podría ser un gigante para cualquier pueblo. Por lo tanto, la razón por la que puede haber una posibilidad de que Konoha no lo haya dejado ir y eventualmente pueda llegar a él algún día. Habiendo escapado de ese lugar una vez, nuestro héroe no tenía ningún deseo de regresar pronto. Por lo tanto, después de completar su entrenamiento Iten Mitsuru Hiryu, se cubrió la cara con vendajes y luego con una máscara de hierro. Además, también usa un gran sombrero de paja samurái que tiene forma de cono, aunque solo encontré un sombrero cónico llamado Hingasa en Wikipedia. Si inclina la cabeza, el sombrero le cubre casi todo el rostro. Aún así, sería difícil ver sus ojos y con su máscara de hierro nadie puede ver cómo era. Su única característica visible es probablemente su cabello largo y rubio, ya que lo dejó crecer como todos los samuráis y lo dejó crecer en una cola de caballo. Viaja relativamente ligero, solo lleva 2 espadas en la cintura. Uno de su primer maestro que todavía lleva hasta el día de hoy, el otro fue un regalo de un famoso blacksmith. No quería ser conocido por lo que no dio su nombre, su familia era parte de los famosos fabricantes de espadas, por lo que fueron capturados y obligados a hacer espadas para un samurái rebelde. Por suerte Naruto los encontró y liberó a todos, como agradecimiento le dio su mejor trabajo mientras destruía a los demás porque no quería que fueran usados para el mal. Desde el incidente del alcalde, Naruto dejó Iron Country. Ya sea que la gente lo reconociera o no, decidió que era hora de irse y así comenzó su viaje por todo el país. Fuera de Iron Country, había más ninjas, ya que todos poseen la capacidad de usar ninjutsu. Sin embargo, todavía no eran rival para él. Como otros, todos lo subestimaron, por lo que pagaron el precio de su ignorancia. Los Root de Konoha también habían intentado atraparlo, su razón era que él se uniera a ellos o fuera eliminado como una amenaza potencial para la nación. Fue una operación típica de Danzo para asegurarse de que todas las amenazas fueran eliminadas y no se alinearan con otras aldeas. Por esa razón, se envió un equipo de exploración. Consiste principalmente en rastreadores para encontrar y verificar este Batosai y, si surge la oportunidad, para verificar su nivel de amenaza. Si este espadachín sobrevive o no, le preocupa muy poco, pero con todo el alboroto que circula, es mejor evaluar a este nuevo advenedizo para propósitos futuros.
Por lo tanto, usando sus propios ninjas de confianza, quería ver si este espadazo podría ser de alguna utilidad. Con el mejor equipo de rastreadores de Inuzuka, Aburame y Yuga, esperaba un informe y una evaluación rápidos. Dado que también eran los mejores de su clan, el halcón de guerra no esperaba ninguna complicación. Después de un tiempo, envió un equipo más originado en el combate, y nuevamente se perdieron como roca en el océano, nunca más se supo. Alrededor de la cuarta vez que tuvo que rendirse, estaba desperdiciando hombres ya que no obtuvo absolutamente nada. Por lo general, Root tiene otro miembro oculto, un observador. Su trabajo consistía estrictamente en informar en caso de cualquier percance, una limpieza si la misión se va al sur. Sin embargo, incluso el observador nunca informa. Para un equipo, podría haber aceptado la pérdida, pero cuando los 4 equipos desaparecieron, se convirtió en un asunto serio. Tuvo que volver a dibujar todas sus fuerzas y asegurarse de que ninguno de sus Robs estuviera cerca del Batosai. Si hubiera eliminado a todos sus agentes, es mejor que no acerquen a un enemigo potencial a Konoha. Los ninjas Root pueden estar bien entrenados contra los ninjas normales, pero contra el Batosai fue una historia diferente. En el mundo dominado por los ninjas, el ninjutsu puede tener una posición más alta que los típicos samuráis, pero eso no significa que sean mejores. Esa era la razón por la que los soldados de los daimyo seguían siendo samuráis. Dado que el Batosai usa un arte antiguo, incluso los samuráis tendrían problemas para defenderse. Con los secretos adicionales de Iten Mitsurugi Ryu, el estilo era casi imparable. Por lo tanto, no era de extrañar que cualquier ninja encontrara el estilo incomprensible y no tuviera forma de contrarrestarlo, y mucho menos de defenderse. Como sugiere el nombre del estilo, era como un dragón volador. Tampoco estaban preparados para una espada y un espadachín que pudieran atravesar sus jutsus así como sus armas. Entonces, cuando el primer equipo de ninjas Root lo enfrentó y trató de detenerlo, fueron eliminados rápidamente. Tan pronto como dijeron la palabra Konoha, Naruto no los dejó terminar e inmediatamente los mató con solo un golpe de su espada. Combinando tanto su juego de pies como su velocidad, su hoja cortó la primera raíz antes de que nadie supiera lo que sucedió. Cuando completó su golpe completo, ya estaba detrás del último miembro y ni siquiera una gota de la sangre de sus enemigos enheló en su espada. Envaina su arma y continúa su viaje como si nada hubiera pasado. Estos ninjas Root ya estaban muertos cuando intentaron encontrar su objetivo nuevamente solo para desmoronarse. Se decía que un espadachín superior puede cortar sin dañar las conexiones internas. Eso fue hasta que la gravedad u otras fuerzas tomaron el control y causaron que las partes se separaran. En este caso, el turno del fanático de los Roots para buscar a su oponente desaparecido. Normalmente no le importaría su antiguo hogar, pero estos ninjas amenazaron abiertamente con secuestrarlo. Naruto había escuchado aldeas ocultas que tomaban niños pequeños y los entrenaban para convertirlos en máquinas de matar. Uno de ellos era la famosa serpiente Sanin Orochimaru, otro se rumoreaba que era una organización de Konoha, pero nadie tenía pruebas sólidas para demostrarlo. Irónicamente, ambos eran del mismo pueblo del que había escapado. Más tarde, con las unidades más combativas, volvieron a estar demasiado acostumbrados a la forma ninja de luchar y la espada de práctica estándar. Si bien eran más fuertes y mucho más experimentados, no anticiparon el seguimiento del Iten Mitsurugi Ryu, por lo que pagaron el precio. Esta vez fue su entrenamiento lo que los llevó a la ruina. Fueron entrenados para aprovechar cada oportunidad, así cuando el ninja esquivó el primer doble Dragon Flash. Se precipitó hacia su muerte cuando la vaina aplastó el cráneo. Normalmente, el ninja Root también podría haber evitado el segundo ataque, pero Naruto también intervino, por lo que redujo el tiempo y la distancia a la mitad. Habiendo usado la técnica varias veces, Naruto había mejorado para que incluso los ninjas más rápidos no pudieran huir de su persecución. Combinado con los movimientos de sus pies, puede cubrir un rango y una distancia más amplios. A diferencia del estilo de espada convencional normal, donde cada golpe de espada sincroniza el paso del movimiento. Puede extenderse hasta varios pasos, cubriendo así un mayor alcance y más perímetro. La estrategia de los Roots puede haber funcionado en samuráis normales, pero el Batosai no era normal. Pensaron que era solo un simple batojutsu, pero en cambio él siguió con la vaina. Ninguno de los Roots lo vio venir cuando el ninja tomó la iniciativa y cargó después del golpe fallido y directamente contra el finalista secundario entrante rompiendo su cráneo como resultado.
Incluso entre los samuráis era anormal porque nadie esperaba usar la vaina como arma, tal vez como último recurso después de perder la hoja, pero nunca como parte del ataque. Si bien la doble empuñadura era común tanto para los samuráis como para los ninjas, usarla de esa manera después de desenvainar la espada era simplemente impensable. Al final, los ninjas Road lo pagaron con su cráneo roto y lo mataron en el acto. Antes de que otros puedan recuperarse de la conmoción y la repentina pérdida de sus camaradas, el Batosai ya había cobrado otra vida. Su percepción estaba demasiado enfocada en el golpe mortal de la vaina para ver otro ataque que venía desde abajo, justo debajo de sus propios ojos. Para entonces, el espadachín ya está en medio de su formación. Sabían que el duelo ya había terminado, era tan rápido que todavía no lo podían creer. Dejando caer su vaina, el Batosai ya tenía su mano en la segunda espada y cambió a agarre inverso. Antes de que la vaina llegara al suelo, el ataque Dual Dragon Hurricane Flash ya se había iniciado. Con un giro en su giro y junto con sus espadas dobles, fue como un huracán masivo entre los dos últimos miembros de Rocks. Simplemente no había defensa contra tal ataque, la técnica no solo los absorbió, sino que también cortó sus katanas dejándolos cortados como cintas. Era una nueva técnica que Naruto creó basada en el Dragon Spin Flash de su maestro, solo que va verticalmente hacia arriba junto con dos cuchillas. Usando el giro como una bobina y la liberación, su ataque fue casi imparable y corta a los enemigos que lo rodean sin piedad. Terminó antes de que los ninjas pudieran comenzar sus jutsus, había demasiados factores desconocidos de su oponente y nadie sobrevivió para contarlo. Los ninjas pueden ser fuertes en las sombras, pero los samuráis siempre son directos, por lo que en una pelea directa triunfan sobre las sombras. Desde los primeros dos equipos de Road, Naruto recordó sus ojos y máscaras sin emociones. Por lo tanto, cuando el tercer equipo vino por él, no tuvo que esperar para saber qué querían. Una mirada es suficiente para saber que son un equipo de combate pesado, especialmente con las espadas que llevan. Saltando a la acción, los cegó y giró su espada. Como un relámpago, su espada derribó a un agente Road sin una sola resistencia. Sin una pizca de emoción, se pararon en formación ignorando a su colega muerto. Su única preocupación era el objetivo y la misión. Esta vez no hubo orden de recuperación, solo eliminación. Si por algún milagro todavía estaba vivo, sométalo para Konoha. Sin embargo, para su sorpresa, el Batosai envainó su espada. Normalmente, esto sería una señal de rendición o abandono, pero los Road nunca bajaron la guardia, sus órdenes fueron claras. No habrá piedad. El espadachín levantó su hoja envainada con el mango hacia adelante. Era un gesto desconocido y ninguno de ellos sabía qué hacer con él, pero como ninjas se mantienen cautelosos. Sin previo aviso, salió disparado como una flecha y directo entre los ojos del ninja de la izquierda. Ignorando a su camarada, todos levantaron sus armas para el inevitable combate solo para descubrir que el espadachín se había ido y apareció dentro de su formación. Fue como si siguiera adelante con su espada cuando apareció con la segunda hoja, agarró la hoja que caía por el mango. Dentro de todo ese proceso, ya había matado a otra raíz. Naruto estaba un poco sorprendido por la muerte de otro Road cuando disparó su espada. Solo pretendía ser una distracción para que pudiera acercarse a los ninjas. La técnica requiere un fuerte golpe en la protección de su espada para disparar la hoja a una velocidad vertiginosa. Si se hace bien, el ataque rompería una costilla o dos. Sin embargo, en su caso, la culata del mango golpeó al ninja entre los ojos, golpeando uno de sus sistemas nerviosos más cercanos a su cerebro. Junto con la fuerza del impacto, instantáneamente mató al ninja. Aparte de la distracción, había algo más que acercarse a los ninjas. Por la forma en que apunta la vaina, se aseguró de que estuviera a la vista directa del ninja Road. La razón de ello era que no podía ver que venía hasta que estuvo cerca de su cara. Si hubiera estado desalineado, el ángulo le permitiría al ninja ver cómo se dispara. Era una ilusión óptica utilizada para engañar a sus enemigos. El concepto era muy similar a sostener un bolígrafo con la punta apuntando hacia el ojo. Desde la distancia, no puedes saber qué tan lejos estaba hasta que estuvo cerca de tu cara, donde ambos ojos pueden ver sus lados. Además, también había un propósito en el que seleccionó al miembro Road izquierdo. Desafortunadamente, fue suficiente para pararse detrás del primer ninja que quería eliminar, por lo tanto, sería más fácil usar un ninja detrás de él como distracción. No importa cuánto entrenes, siempre te distraerá el ruido más cercano, especialmente cuando vienen detrás de ti.
Solo un segundo fue todo lo que Naruto necesitó cuando cerró la distancia y eliminó al más fuerte y al capitán del equipo. Como le enseñaron sus dos maestros, siempre aprovecha el campo de batalla sin importar dónde estés. Sorprendentemente, incluso 2 contra 1, el Batosai seguía ganando ventaja. Con su velocidad, literalmente corría en círculos a su alrededor, haciéndoles difícil dividir y conquistar. Fue solo su entrenamiento y experiencia lo que los mantuvo con vida, incluso entonces todavía había muchas llamadas cercanas. Lamentablemente, no tuvieron tiempo para ningún sello manual porque les tomó todas sus fuerzas solo para mantenerse al día contra sus golpes agresivos. Los samuráis fueron entrenados en su brazo de espada, bloquear un simple golpe no solo adormecería su brazo sino que también podría desequilibrarlo por completo. Si bien los Roho de Danzo fueron entrenados en combate pesado, incluso ellos comienzan a sentir dolor por su constante embestida ya que cada golpe sacude sus articulaciones. Si no estuvieran viendo la cuchilla tratando de cortarlos por la mitad, habrían pensado que fueron golpeados por un martillo. Ambos parecen saber que el espadachín ni siquiera lo estaba intentando, al ver los golpes mientras era agresivo, solo los estaba repartiendo causalmente. Cada ataque entregado los empuja exactamente donde él quería que estuvieran. No era ningún secreto que estaba tratando de debilitarlos, ellos habrían hecho lo mismo si estuvieran en la misma situación. Naruto tal vez aún era joven ahora, como Kenshin cuando se unió por primera vez a la guerra samurái. Kenshin era solo un adolescente entonces, pero la demostración que mostró con Double Dragon Flash no solo cortó el muñón por la mitad sino que también lo hizo pedazos. Por lo tanto, incluso el joven Naruto no había crecido por completo, su ofensiva todavía tiene un peso significativo detrás. Volviendo a las raíces, fue extraño ver a Naruto capaz de producir suficiente fuerza incluso con doble empuñadura. Sin embargo, los Roho eran ninjas, por lo que no entenderían el significado y lo superados que estaban. Si hubiera un samurái presente, se habría dado cuenta de que Batosai empuñaba cada espada por separado. Normalmente hubiera sido imposible, porque no importa lo bueno que seas, solo tienes un cuerpo, por lo que el peso y el equilibrio solo van en una dirección. Fue la razón por la que la gente usa el término pon tu espalda en ella, el balanceo de la espada es un movimiento de cuerpo completo. Como le había enseñado Iko Seijuro, ningún movimiento se desperdicia, por lo que aprendió a usar tanto la muñeca y el brazo como el hombro para obtener un impulso adicional. De esta manera, incluso si su brazo izquierdo hace un golpe hacia arriba y el derecho hacia abajo, siempre que pueda generar suficiente impulso, sería igual al golpe de 2 brazos de un samurái. Además, también tenía su trabajo de pies para compensar en caso de necesidad. En ese momento, los 2 ninjas Roho solo se dieron cuenta de que la pelea estaba perdida desde el principio. Su maestro Danzo había cometido un error y subestimó al Batosai. Un intercambio rápido entre ellos, hicieron un último ataque desesperado e intentaron retirarse juntos al mismo tiempo. Desafortunadamente, calcularon mal ya que la guardia del espadachín no se había movido ni una pulgada y en su lugar eran ellos los que estaban fuera de balance. Los 2 ninjas intentaron ir por caminos separados y en direcciones opuestas, de esta manera al menos uno de ellos puede informar a Danzo. Una vez más, se olvidan de considerar la velocidad natural del Batosai. Incluso si corrían en direcciones opuestas, Naruto pudo matar a uno y luego atrapar al otro en cuestión de segundos. El último estaba partido en la cintura, y antes de morir vio que su otro ninja Roho no había llegado ni a 2 metros antes de ser decapitado y él no llegó a más de 5. Después de la batalla, un Roho esperó hasta que el espadachín se fue antes de aparecer. Su trabajo era observar, por lo que no movería un dedo, incluso si todos sus camaradas murieran. Justo cuando estaba a punto de irse, fue abatido como sus otras unidades combatientes. Antes de morir vio al Batosai alejarse. No podía escapar de su detección sin importar cuán fuerte reprimiera su chakra. Los meses que pasó con su primer maestro le enseñaron a cuidar su entorno, con su entrenamiento, los sentidos de Naruto eran mucho más agudos de lo que solían ser. Su último ninja desperdiciado, seguirán más ninjas de Danzo. Al menos hasta que su comandante se dé cuenta de lo infructuoso que fue involucrarlo en peleas sin sentido. Fin del capítulo 2.